Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a la Escuela de Formación Política de Recrear. Esta es la novena clase ya de un ciclo que comenzó en junio de este año y que termina el 26 de agosto, todos los miércoles a la misma hora, 19:30 hasta las 21 aproximadamente. El ciclo lo inauguró el doctor Ricardo López Murphy con la primera charla a cargo de Rosendo Fraga, luego estuvo Diego Giacomino, Horacio Liendo, Mariano Causino, Andrés Cisneros, Agustín Laje, Ricardo Rojas, Alejandro Gómez, y en esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la charla de Gastón Vigo Gasparotti. Gastón es fundador de Acomaso Argentina, doctor y magíster en Economía, licenciado en Administración de Empresas y autor de los libros San Martín, ¿Está hoy la patria en peligro?, Jaque al subdesarrollo argentino, Fernando Monkeberg, el responsable del milagro chileno, y coautor de Así se combate la desnutrición. En esta ocasión además nos acompaña como moderador Fabián Balut, dirigente de Recrear, que pidió ser presentado simplemente como comerciante y referente en Bahía Blanca y la sexta sección electoral y ex candidato al 2003. Gracias a todos los presentes, a todos los que están asistiendo virtualmente a esta charla. Gracias a Gastón y a Fabián. Te paso la palabra, Fabián, por favor, para que lo presentes también. Le des paso a Gastón, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Aldo, por la invitación a moderar. Volver a la escuela de dirigentes de Recrear, para los que militamos hace tantos años y ya la vivimos. La verdad que es muy gratificante y, bueno, sobre todo con una charla de estas características. Las políticas públicas son la base de un país, y sobre todo con un disertante como Gastón Vigo Gasparotti, que es un joven intelectual que realmente demuestra que en la Argentina tenemos muchísimas mentes brillantes como para tener un futuro mejor. Así que, Gastón, un placer. Adelante con la charla. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes, y me encanta esa idea que tienen dentro del partido de formarse, de escuchar opiniones, de tratar de mover el eje del debate y saber cómo quieren llevar adelante, ante la posibilidad de gobernar, aquellas ideas que ya tienen en la mente y en el corazón. Cuando me plantearon la posibilidad de conversar sobre políticas públicas, siendo honesto, yo no he sido una persona que ha ejecutado políticas públicas, pero sí he sido alguien que desde muy pequeña edad ha estado disconforme con la realidad del país. Y busqué dos opciones. La primera fue a través de libros, a través de artículos periodísticos, a través del combate de las ideas. Y la segunda opción, ya cuando concluí la universidad, fue la de meterme de lleno en la lucha humanitaria, en ver cómo era posible llevar adelante aquellas cuestiones que yo consideraba vitales para poder resolver la pobreza. De lo que vamos a hablar hoy es de algo que es muy fácil de comprobar. En la Argentina, simplemente con caminar una cuadra vamos a encontrar a alguien sufriendo. Es muy fácil encontrar a alguien en la Argentina que esté padeciendo pobreza. No hay que irse al norte argentino, porque, por ejemplo, desnutrición infantil hay en Tierra del Fuego y también en Jujuy. De las 4.100 villas que tiene el territorio nacional, que si uno las juntase todas son 330 kilómetros cuadrados, más grande que la superficie de Ciudad de Buenos Aires, yo conozco 350 villas. Y siempre he visto lo mismo: sufrimiento, déficit habitacional, estudios incompletos, violencia, narcotraficantes y sin duda gente que hace muchas generaciones trata de emerger y no lo logra. ¿Por qué hablar de pobreza entonces? Porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Hay que hablar de pobreza porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Seguir haciendo lo mismo en la Argentina para combatir la pobreza es de una falta de respeto
que es intolerable y que ya no debemos admitir, sobre todo los ciudadanos de bien. Les voy a contar lo que hacemos desde Acamasoa y voy a primero hablarles del ejemplo práctico más importante en el que nosotros nos hemos inspirado, que es el que ha realizado el padre Pedro Pablo Peca, un sacerdote argentino que se fue en el año 68 del país a Madagascar por un razonamiento muy sencillo y muy coherente. Estoy en el año 68, Argentina tiene 3% de pobreza. Si soy misionero, si soy sacerdote, si quiero trabajar con los más pobres, tengo que ir a un sitio mucho más hostil. 3% de pobreza, lo lógico, lo racional, lo honorable, sería que mis compatriotas lo resuelvan. Lamentablemente se equivocó Pedro, 52 años después, duplicamos la población, pero multiplicamos por 15 los pobres. ¿Pero qué hizo allá el Madagascar? Armó ciudades, barrios enteros, en donde había basurales. ¿Por qué les planteo el caso de Madagascar? Porque es un ejemplo que nos golpea muy fuerte. Porque a veces cuando nosotros traemos ejemplos de Corea del Sur, ejemplos de Irlanda, ejemplos de Finlandia, algún que otro ejemplo que nos interese de tal o cual país europeo, dicen, bueno, hermano, eso es Norteamérica, eso es Europa, esos son los nórdicos. Bueno, entonces te traigo un ejemplo de Madagascar, el quinto país más pobre del planeta, de un infierno de hambre, de una isla de 22 millones de habitantes, en donde 18 millones viven con menos de $2 por día. Un ejemplo que demuestra que la pobreza no es un destino ineludible. Y para eso comencemos con esta gráfica. Es una gráfica muy contundente que habla del descenso de la pobreza en los últimos 250 años. Ustedes son muy conscientes, por las ideas que defienden, que se ha logrado una disminución de la pobreza en los últimos 250 años como nunca antes en la historia. En el año 1800 éramos 1.000 millones de personas y el 96% de la población era pobre. Hoy somos 7.400 millones de personas y se calcula que el 9.6% es pobre. Por supuesto, hay 1.200, 1.400 millones de seres humanos que están en una situación que es lamentable y que estas estadísticas no les interesan mucho, pero a nosotros que tratamos de ayudar en los sectores que estemos en la sociedad para que esta gente salga adelante, nos debiera interesar el saber este hecho puntual. La pobreza se puede erradicar, la pobreza se puede vencer. Ya muchos países lo han logrado. Simplemente un dato. No existe un solo país en el planeta que tenga una mortalidad infantil más alta hoy que la que tenía en 1950. En los últimos 60 años se sacó más gente de la pobreza que en los últimos 500. ¿Qué se ha hecho en los países para que eso suceda? Pero me gustaría que en su interior se pregunte cada uno qué es la pobreza. Pero sáquense esa idea puntual que leen en los manuales, sino lo que para ustedes significa alguien que vive en la pobreza. ¿Qué es ser pobre? Y ahora les doy una definición de alguien que entiende mucho de eso.
Hay una definición de Pedro en ese video que para mí es fundamental. La pobreza es una cárcel que te mata en cámara lenta. Si es una cárcel, significa que es un lugar que oprime nuestro espíritu, que lamentablemente es difícil de salir. Pero si es una cárcel que nos está matando a cámara lenta, también existe una posibilidad de obtener la libertad alguna vez. Habla de que muchas veces cuando se combate la pobreza, la resignación, tanto en el que la sufre como en el que la combate, muchas veces llega a los cuerpos de uno, pero no hay que claudicar, no hay que claudicar. Jamás hay que darse por vencido. Y esta imagen la saqué estando en Madagascar. Yo fui allá justamente a conocer este abordaje y a traerlo al país. Y es la foto de una criatura. Esta foto igual se puede sacar en cualquier sitio de las villas miserias de la Argentina, pero un niño con una bolsa de basura. Nos guste o no, esa es una línea de partida distinta. Yo no soy determinista, creo que las personas pueden salir de la pobreza, pero sí es cierto que es una línea de partida distinta. Que muchas veces a una temprana edad la pobreza pega con mayor violencia. Piensen que el cerebro, en los primeros 1000 días críticos del desarrollo cerebral, los 270 días del embarazo y los 730 del primero y segundo año, crece a un ritmo de 2 miligramos cada 60 segundos. El crecimiento que se da en los 1000 días no se da nunca más en ninguna otra etapa de nuestra existencia. Si creciéramos al mismo ritmo que en los primeros 1000 días, por ejemplo, la estatura que tendríamos promedio los seres humanos sería la de un edificio de 3 pisos. Para que se den una idea de lo fenomenal, pero de cómo es el cerebro, es mágico y cruel. Es mágico porque su desarrollo es fenomenal en esa primera etapa, pero es cruel porque no acepta deudas atrasadas. La nutrición y la estimulación en esa primera infancia es vital. Porque después nos quejamos de los malos resultados académicos, después nos quejamos de tener un capital humano que no alcanza la productividad que necesitamos, pero nosotros en nuestro país el capital humano lo bastardeamos, lo dañamos, lo descuidamos. ¿Qué es la pobreza? Síganse preguntando eso. Muchas veces, y en la Argentina pasa todo el tiempo, se cree que el pobre es una persona igual que nosotros a la que simplemente le falta plata. Entonces yo a esa señora que está en esa casa tan austera, que tanto daño le hace a su sistema inmunológico, le doy 50.000, 100.000 pesos y no va a salir de la pobreza. Eso es lo que hemos hecho año tras año en la Argentina. Pasamos de 2.400.000 planes sociales en el 2002 a tener 3 veces la población de Uruguay en planes sociales actualmente. El fracaso más evidente de las políticas asistenciales argentinas no es porque Gastón Vigo o Pedro Opeca lo está afirmando. Es el ejemplo cabal que marca que 11 millones de personas hoy comen en la Argentina todos los días en comedores. El total de República Checa de población come en comedores en la Argentina. Pero volvamos a este concepto. El pobre no es simplemente una persona igual que nosotros a la que le falta plata. Muchas veces carece de introspección, de retrospección, de experiencia adquirida, de cultura del trabajo, de educación formal, no tiene cloaca, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, apoya la cabeza en la tierra, se le queman los huesos en invierno, le cruje la cabeza por hambre, no tiene luz eléctrica, como les dije, no conoce lo que es un baño, escucha balas antes de irse a dormir y encima no tiene plata, lo cual es muy distinto. Imaginen una casa en donde cada sitio en el que me voy a acostar ya está seleccionado. No hay, como se dice muchas veces en esta cuarentena, bueno, estudien en el living, bueno, estudien en el comedor, traten de ir a la cocina, un espacio cómodo. ¿A qué línea le están hablando? Si el 46% de los estudiantes argentinos no tiene conexión a Internet. Si hay 4 millones de personas que sobreviven como en la edad de piedra en las villas miserias argentinas. Pero esta imagen que yo saqué en África, en algunos lugares del norte argentino, refiriéndome a las características de la vivienda, se encuentra. Pero en otros sitios del Gran Buenos Aires, en las 1.600 villas que tiene provincia de Buenos Aires, se verán casas muy precarias con otros materiales, pero misma situación de vulnerabilidad. Ese ejemplo me encanta mostrarlo, de esta mujer que todas las
Madrugada se levanta el Madagascar, va al basural, recoge esas bolsas, las lava, las cose y las vende al otro día. Ese es el ejemplo de dignidad más grande que he visto en mi vida. Hay que tener coraje para meterse en un basural, buscar bolsas, lavarlas, coserlas y venderlas. Pedro, en su accionar diario, buscando gente sufriendo, no pregunta, avanza, hace. Acá comienza Camasoa, en un sitio muy parecido a este, del tamaño de 60 canchas de fútbol, en un basural. Se imaginan que los basurales en los países tan pobres son basurales pobres, valga la redundancia. ¿En qué sentido? Que la basura se revuelve tantas veces que no hay nada, nada de nada. Yo lo recorrí 7, 8 veces a este basural y no hay nada. Y sin embargo, gente busca y busca y busca. Y la historia comienza porque Pedro se sumerge en el medio de la basura, en una de las casas que estaban abajo de la basura, y un niño lo invitó a descender y él le preguntó a la familia, ¿ustedes están dispuestos a trabajar, a educarse, a tener una disciplina en lo que nosotros vamos a proponer? No tenía un peso. Era sacerdote, conocía algo de gente, pero no tenía un peso. Nada tenía. Así que, pero la propuesta fue, mi papá fue albañil, vino a la Argentina corrido por el comunismo, por la dictadura de Tito en Eslovenia, llegó a la Argentina como albañil, me enseñó ese oficio y yo quiero enseñarle este oficio a ustedes. Se puso en 4 patas y habló con las primeras familias que vivían en los basurales. Primera gran lección para cualquier persona que esté en el mundo de la política o en cualquier sitio en el que quiera cambiar cosas de su sociedad. Para hacerse grande, primero hay que hacerse pequeño. Ponerse en 4 patas si es necesario, para descender a hablar con un niño y con una familia, transpirar a la par. 52 años después, sigue buscando personas en los basurales. La constancia. Ahora me gustaría que él se presente y ya nos vamos metiendo en los secretos de Acamasoa y en aquellas cosas que creo que se pueden replicar en la Argentina.
Ese video tiene grandes lecciones. La primera de ellas, para mí, que es fundamental, es que aquí es acción, dice bien Pedro. Hay que actuar, hay que hacer. Como les decía, en pobreza, lamentablemente, en la Argentina, por ejemplo, hace poco salió un estudio de la OCDE que se demora 6 generaciones para salir de la pobreza. Los que han recorrido la Argentina seguramente habrán visto en muchas de sus calles el cartel "Mi hijo el doctor". Bueno, ahora debiera decir "Mi abuelo el doctor". Ya son demasiadas generaciones que no ven emerger, entonces hay una especie de fatalidad, una especie de resignación. Despertar ese coraje en las familias lleva un tiempo, pero por eso hay que hacer, 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 hacer. Y a veces hasta sin pedir permiso. ¿En qué sentido me refiero? Que uno no puede esperar tener todas las velas para que el velero ande en la dirección adecuada. En el hacer muchas veces uno se equivoca, muchas veces acierta, pero es muy importante no dejar que esa gente siga cayendo en esa trampa del asistencialismo. Hablar con sinceridad. Una de las primeras cosas que yo les digo a las familias cuando ingresan a los programas de Acamazú Argentina es con absoluta sinceridad, les pregunto: Alejandra, ¿tu abuela fue pobre? Sí. ¿Tu mamá sufrió la pobreza? También. ¿Vos me estás jorobando, Gastón? No, no, te estoy preguntando en serio. Sí, también. ¿Tu hija en serio me está diciendo, Gastón? Sí, sí, en serio. Bueno, ¿para qué me preguntás si no estaría acá? Porque lo que te están ofreciendo no te saca de la pobreza, te perpetúa en la miseria. Hay que probar algo distinto, hay que abrazar el trabajo, hay que abrazar la educación, hay que abrazar la disciplina. La disciplina, no sé por qué motivo, maldito, pero es una palabra innombrable en la Argentina, cuando en verdad la disciplina es la constancia detrás de un objetivo, ir 1000 veces detrás de un objetivo. Y eso es lo que hay que despertar. Lo que hace Pedro, aunque él no lo sepa, lo que yo de alguna manera descubrí estando allá, viviendo, conviviendo con toda esa maravillosa organización que se hace a la par con los pobres. Pedro no interpreta a los pobres como beneficiarios, sino como participantes. El beneficiario es alguien que vos creés que nunca va a emerger. El participante es alguien que trabaja a la par para salir adelante. Pero si me pongo bien técnico, creo que él, sin saberlo, trabajó muy fuertemente en potenciar las capacidades humanas, esta teoría de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía. Sin importar los recursos que uno tiene, potenciar las capacidades humanas. Y es como que, tal cual lo decía Aristóteles, esto de hacer de la vida como un arquero que apunta hacia un lugar y lanza la flecha, fue pensando y diciendo, bueno, los seres humanos tienen capacidades globales, vitales, estratégicas. Hay cosas que hay que tratar de ayudarlos a que puedan acceder. ¿Es importante que se eduquen? Sí. ¿Qué le digo? ¿Anda a estudiar nada más? ¿O construyo la escuela a su lado, a la par? Y necesitarían agua caliente, necesitarían luz eléctrica, necesitarían cloacas para evitar morir los niños por enfermedades intercurrentes que afectan a los que tienen bajo peso. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que venga el Estado? ¿O lo hacemos nosotros? Y así en cada cosa. Recuerdo estando allá que le mandaba fotos a Rodolfo Distel, con el cual conservo una amistad hace tantos años, y tenía, creo, la misma sorpresa que ustedes deben estar teniendo ahora. Eso es Acamasoa. Esa es la ciudad que construyeron los más pobres de un basural. Miren la pulcritud, las acequias, las veredas, los caminos bien hechos. Nos llovió en un determinado momento 7 días seguidos. Como buen santafesino dije, ahora se inunda todo, se va a inundar todo. Y no se inundó nada porque están las cosas hechas con dignidad. Se hacen para que perduren el tiempo. Estas 4 imágenes son muy representativas de Acamasoa. Un hospital, una ambulancia, espirulina para combatir la desnutrición en África, que es quizás uno de los medios que más a mano tienen, los caminos,
¿Es lógico que una organización no gubernamental tenga su propia ambulancia, su propio hospital, que siembre espirulina, que construya sus caminos? No sé si es lógico, pero si el Estado no lo hace, ¿qué hago? Cuando llegué allá a una cosa desde mi ignorancia, dije, bueno, ¿cómo será esto? ¿Habrá alguien indicando los niños a la escuela, los adultos a trabajar? ¿Habrá una especie de organización de todo aquello? Y al poco tiempo comprobé lo que a mí me pasó en la vida. A mí no se me ocurrió nunca no ir a la universidad, ni tampoco ahora no se me ocurre dejar de trabajar, porque tuve un ejemplo, porque en mi vida me marcaron aquellas cosas que me iban a ayudar para progresar. Bueno, ya los nietos, los bisnietos de los primeros que arrancaron con Pedro en el basural, ya vieron un ejemplo. Entonces los niños van solo a la escuela, los adultos van solo al trabajo. Fíjense que no hay rejas, alguna que otra casa, pero no hay rejas. ¿Pueden los pobres vivir en casa de 2 pisos? ¿Pueden los pobres vivir en casas de colores? Claro que sí. Y lo más interesante de esto, que ninguna casa se regaló. Ni una casa se regaló. Ninguno de los barrios está pegado al otro. Son 22 barrios donde viven 29.000 personas, pero a veces un barrio está a 500 kilómetros, otro a 300 kilómetros, otro a 20 kilómetros. Pero en cada barrio hay 3 cosas que no se discuten. La parte de urbanización, de viviendas, de caminos, de veredas, la parte educativa, los edificios de varias plantas, y aquella cuestión que tiene que ver con la salud, de asegurar por lo menos de que la parte de atención primaria de salud, la parte educativa de todos los niveles y el hábitat de vivienda esté cubierto. Y el cuarto cuestión tiene que ver con aquella cosa que se imagine que puede generar trabajo. En cada barrio que inaugura Camasoa pone 2 fechas. La fecha de inauguración y la fecha de sustentabilidad financiera que deberá lograr la propia población de ese barrio. Eligiendo su consorcio, Pedro cree en la propiedad privada, cree en que hay que dar título de propiedad, pero por supuesto todos trabajan en la construcción de los caminos, en la mantención de los barrios, y es muy interesante cómo en el tiempo se mantienen. Pero esto no es solamente un abordaje que contempla cosas importantes como la propiedad privada, el salario, el título, el darle la posibilidad de que generen emprendimientos dentro del barrio, sino también yo creo que se han hecho andamios internos, que muchas veces no se contemplan en los planes de viviendas argentinos. Che, ¿cómo puede ser? Le hicieron tal barrio y ahora está todo roto. Y si construyeron el barrio y no metieron a esa propia población a construirlo, a trabajar a la par, a sudar, a sacrificarse para poder obtenerlo. Quizás el capital lo podía poner el Estado, pero es muy importante la ayuda común y el esfuerzo individual. Estos son los sitios de trabajo más conocidos en Acamasoa, las famosas canteras de piedra. Revolvieron basura y en un momento se dieron cuenta que había canteras, que había en sus pies piedra y que la podían picar. Fíjense los agujeros que hicieron, con unas cositas así de chiquitas, y empezaron a picar la fuerza de pasión y se dieron cuenta que con los adoquines podían hacer las bases de las casas, los caminos, pero si seguían picando esos adoquines podían meterlos en bolsa, comprar camiones y después vendérselo a empresas. Ayudar sin asistir, otra de las claves de Acamasoa. Ayudar sin asistir. Muy interesante este punto, me parece, para remarcar. Si bien Pedro es un sacerdote, y como todo sacerdote es lógico que pueda brindar los distintos sacramentos de la religión católica, pero él tiene una frase de cabecera: si vas a ayudar a un pobre, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, le pregunte la nacionalidad, el credo religioso o la ideología. Nunca. Ayúdalo y listo, hermano. Ayúdalo porque lo querés ayudar, porque querés que viva de pie y no de rodillas. No te tiene que ni interesar ni la ideología, ni la nacionalidad, ni el credo religioso.
Después uno le puede preguntar o le puede contar, mirá, a mí me hace bien esto, yo creo en tal cosa, pero no imponer, no que sea el camino para poder acceder a la organización. Fíjense lo que son sus misas de 12.000 personas, es una fiesta, pero nadie está obligado a ir. Y otra de las frases de cabecera de Pedro son, si vas a ayudar, ayuda hasta el final. A mí esa frase me cambió la vida. Yo trabajaba en primera infancia, trabajaba sobre todo abordando la desnutrición infantil, y siempre me hacía 3 preguntas. Bueno, está muy bien, protegemos el cerebro en esa primera infancia, logramos que esté bien nutrido y bien estimulado, logramos que esa criatura no le quede ninguna secuela por la desnutrición. Pero ¿irá a la educación inicial? Y si va a la educación inicial, ¿lo prepararán para ser el futuro desempleado o lo prepararán para la sociedad del conocimiento en la que está inmerso? Los padres trabajan, tienen oficios, tienen capacidad de poder ingresar al mercado laboral. Y la tercera cuestión es cómo viven, cómo están hoy, de qué manera van a poder salir adelante si tienen un mundo microbiológicamente denso que los aplasta, los enferma y los mata. Cuando escuché esa frase de Pedro, si vas a ayudar, ayuda hasta el final, dije, claro, ahora entiendo todo. Por eso en Acamazó hay maternidades, pero también hay cementerios. ¿Cómo se entierran los pobres? Esa pregunta es clave. ¿Cómo se entierran los pobres? Fíjense en la parte izquierda, en el ángulo izquierdo arriba, ahí hay un cementerio. Te da hasta gana de morir de lo lindo que es. ¿Cómo están pensado cada barrio? Repito, es sacerdote, hijo de un albañil esloveno. Cuando hablo de Pedro, en verdad hablo de una institución de 840 personas, pero que se construye día a día con 29.000 personas que viven en los barrios. Los distintos barrios que se han construido. Y esta imagen me parece que es muy representativa, porque si bien ustedes deben ser personas de distintas creencias religiosas, sí coinciden en las ideas políticas. Y fíjense, si bien esto es una imagen de la catedral de Acamazó, que es la cantera, porque según Pedro Dios ya tiene casa, así que la iglesia en todo caso hay que hacerlo una vez que los pobres ya tengan el lugar donde vivir, pero fíjense la alegría con la que sirven, y eso también los invito a ustedes. Argentina, sin duda, que está muy empobrecida y duele tanto que no hay mañana que a los que queremos realmente a la Argentina no nos duela, pero sirvan con alegría. Miren esto. Ese video que les muestro es para que a mí siempre que lo pongo me emociona, porque ahí no hay nadie que fue motivado por la posibilidad de un plan social, por la posibilidad de obtener un bono, por la posibilidad del sistema clientelar, que lamentablemente en Argentina todos sabemos que está armado. Fueron porque sinceramente lo sienten. Pero sí me parece importante y no porque uno sirva al prójimo no va a tener dolores de cabeza, todo lo contrario, pero conservar la alegría y el entusiasmo. En Tokio, en Madagascar o en la Argentina se puede tener esa sonrisa de la imagen.
y ya nos metemos en cómo nosotros abordamos a Camasoa en la Argentina, pero también me parece importante ver este video de 1 minuto 30 para que vean también muchas veces ustedes que están buscando la posibilidad de liderar los destinos de la patria, saber de que en la vida, cuando se aborda la pobreza, la situación en la que uno puede estar en 24 horas es completamente cambiante. Este video está filmado para que uno comprenda lo que es la vida de un hombre que sirve a los más pobres hace 52 años, lo que pasa en un día. A mí me interesa mucho mostrar ese video porque ahí lo ven jugando un picado de fútbol, alimentando personas, recorriendo los barrios, construyendo y también sufriendo aquellas cosas como por ejemplo el entierro de una persona. Ahora metiéndonos en la Argentina, ¿qué necesita la Argentina? Nutrirse de dignidad. Con la autoridad que tenemos todos los que habitamos este suelo, pero sobre todo aquellos que queremos una Argentina de pie, tenemos que gritarlo, sin miedo. Se tiene que nutrir de dignidad. No puede estar pasando en la Argentina lo que ha sucedido en las últimas, cada uno pondrá el tiempo que le quiera poner, pero yo por lo menos me baso desde que se fue Pedro Peca. No se puede haber multiplicado por 15 la pobreza. Y me parece que una radiografía para que nos pinte en cuerpo entero dónde está la Argentina son estos pequeños datos que para mí marcan por lo menos el punto en donde estamos. ¿Dónde está la Argentina hoy parada? Los que les decía que hemos multiplicado por 15 la cantidad de pobres, pero hay un dato que es clave. El 63% de los menores de 17 años son pobres. Si yo tengo un sobrino, un nieto, un hermano, un hijo, y no es pobre, es un milagro porque más de la mitad lo es. Es muy fácil encontrar a alguien sufriendo en la Argentina. Repito eso una vez más. El 50% de los alumnos no concluye la educación secundaria. En más de una oportunidad me han dicho, no exageres, no hay tanta desnutrición, no digas que hay tantos desnutridos en la Argentina. Bueno, en los últimos 70 años se murieron 134.825 personas por desnutrición, 3 veces la cancha de Boca. Hay 11 millones de argentinos que almuerzan en comedores todos los días, 9,5 millones de personas que tienen algún plan social para subsistir. Tenemos 4.100 villas y acá hay un dato muy interesante. Ustedes sabrán, los que por ejemplo analizan el tema de crecimiento económico en su partido, que el capital humano es clave. Necesitamos capital financiero, capital institucional, capital físico, pero el capital humano es clave. Gary Becker decía que es el 70% del crecimiento económico de un país, el buen capital humano. ¿Qué tan saludable, qué tan educado está? ¿Cuánta productividad podrá generar? ¿Se podrá insertar en el mercado laboral? ¿Podrá generar los emprendimientos del presente y del mañana? Bueno, de los 23 millones de adultos que tenemos en edad de trabajar en la Argentina, de 18 a 65 años, tenemos 23 millones de personas en condiciones de laburar ya hoy en la edad que más o menos se entiende que debieran estar trabajando. 9 millones no concluyeron la educación secundaria. Y yo que trabajo en pobreza hace mucho tiempo, lamentablemente veo la estafa del sistema. Gente que terminó el primario y no sabe leer ni escribir. Gente que está en segundo año de la secundaria y no entiende un texto básico o no sabe multiplicar 8 por 72. ¿Qué hicimos? ¿Cómo soportamos esa estafa? Pero claro, le mentimos y algún día llega al mercado laboral, presenta su currículum vitae, dice que terminó el secundario, pero el empleador le dice, hermano, es verdad, tenés el título,
pero no tenés los conocimientos que tu título dice que vos posees. Oppenheimer, en su último libro, Sálvese quien pueda, él declara que en los últimos, o se calcula para los próximos 15 años, que el 63% de los puestos de trabajo en la Argentina corren riesgo. Si vos tenés un puesto de trabajo que se puede explicar fácilmente, corre riesgo, por la automatización, por la robótica, por la tecnología, por el dinamismo. Por eso hay que preparar el capital humano, desde la primera infancia, pero continuar hasta los 20 años como mínimo. Ayudar sin asistir, ver la manera en la tener la mayor capacidad de personas o la mayor cantidad de personas con capacidad para crear este mundo que ya está en nosotros. La tecnología no se va a detener. La imagen de la Argentina, esta foto la sacó un periodista en diciembre del 2017. ¿Por qué la mostrás, Gastón? ¿Es para hablar de un partido político en particular? No, no me interesa. Esta foto se puede sacar también hoy y se podía sacar hace 10 años. Una niña de la comunidad guaraní en Misiones lengüeteando el piso para tomar agua. La Argentina, tercer milenio. Cuando vi esta foto, estaba revisando mis correos electrónicos, dije, bueno, ahora sí, ahora el país se detiene, se alarma, grita, expresa, se pone triste, sale a reclamar, hace un banderazo. Lo que hacemos nosotros, Acamasó Argentina, es un sueño que tiene poco tiempo, pero el que sabemos que le vamos a dedicar la vida. Literalmente la vida. Y lo hacemos con profunda alegría, estamos convencidos que se puede replicar el milagro hecho en Madagascar a fuerza de trabajo, de constancia, y bueno, haremos nuestro mejor intento para marcar un camino, por lo menos, para demostrar que no es que el pobre no quiere trabajar y no quiere estudiar. Hay un sistema armado para que el pobre no trabaje y no estudie. ¿Dónde nos instalamos? En Lima, Zárate, un pueblo del Gran Buenos Aires. ¿Por qué no, a pocos kilómetros de dos de los polos industriales más grandes de la Argentina, Zárate y Campana, hacer un polo de solidaridad? Lima es un pueblo de 22.000 habitantes. Sin embargo, tiene 36% de pobreza. Al finalizar la pandemia, probablemente el 50% ya esté en la pobreza. Tiene una central nuclear, pero no tiene un hospital. Esas contradicciones tan típicas de nuestro país. No se preparó la infraestructura necesaria para cubrir toda la demografía que creció en los últimos 10 años, entonces no alcanza las vacantes en la escuela primaria, secundaria, por supuesto no hay universidad para cubrir la educación inicial, etc. Pero es un sitio de gente muy noble que le duele su pueblo y que ayuda con enorme compromiso, y que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Medimos, Lima, es importante medir para trabajar en pobreza, medir qué hay donde vamos a trabajar, con quiénes vamos a trabajar, qué se necesita. ¿Cómo es la pobreza de Lima? La pobreza del Gran Buenos Aires, quizás no una casa pegada a la otra, pero sí igual de vulnerable. Pobreza extrema. En la foto del margen derecho, allí abajo en el ángulo inferior, así viven cuando llueve. Eso es la edad de piedra, es intolerable. Yo cuando entro a esas casas me duele el alma porque son mis hermanos. Esa es la casa de milagros. Me acuerdo perfectamente cuando entré, que ya la vamos a nombrar más adelante, que es un ejemplo de dignidad. Nos cedieron en su momento el espacio del club social, un club social abandonado, que nos prestó sus instalaciones para armar nuestra escuela primaria y secundaria. La hicimos con voluntarios y la hicimos, por supuesto, con las familias. Si es necesario quedarse quieto para que nos ayuden a poder construir la carpa, los divisorios, lo que haya que hacer, hay que quedarse quieto. Hay que decirles, no, esto se hace a la par. Tenemos la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de litros de sangre, hay que transpirar a la par.
Por eso ahí están las dos frases de cabecera de Akamazoo Argentina. En los ángulos inferiores izquierdo, siempre trabaja absolutamente dedicado, hasta el fondo, nunca saciado, jamás desesperado. La única solución radica en el trabajo concreto e intenso. Aquí no hay lugares destacados, simplemente el sudor y el espíritu de compartir la rabia y la pasión por abrazar esta miseria para salir de ellos todos juntos. Esta escuela es Harvard, es Stanford, no, pero es una escuela digna en la que pudimos rápidamente generar educación de adultos, porque hay un plan nacional de finalización de estudios primarios y secundarios para adultos, que si uno tiene un sitio relativamente lógico puede brindar educación y rápidamente le envían claustros estatales. Si fuera por mí, cualquier plan social que reciba un adulto en la Argentina debiera tener la contraprestación de que pueda finalizar los estudios. Hoy se puede generar rápidamente una escuela. Repito, no será Stanford, no será Harvard, pero será una escuela que le dará un título, que irá a un claustro docente, que tendrán evaluaciones. Y en esto es muy importante hablar con crudeza también. Muchas veces a mí me toca pedirle a empresas que nos den una mano. Y en más de una oportunidad alguna que otra empresa me dijo, quiero darle trabajo a alguna de tus familias. ¿Tienen el secundario completo? No, lo están haciendo, entonces no puedo. Y yo les hablo con crudeza, porque son mis hermanos y les digo, si quieren ingresar al mercado laboral, si quieren tener un trabajo formal, una de las cosas es prepararse académicamente. Por supuesto, ustedes me dirán con toda la razón del mundo, y bueno, pero también habría que bajar la presión impositiva, disminuir las 69.000 regulaciones que tiene la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y coincido plenamente, porque en pobreza se ven emprendimientos pequeños que no pueden llegar a ser pymes, producto de todos esos mecanismos regulatorios que hacen que el pobre muera pobre. A ver, me parece que se tildó. Karina, graduada de 43 años del primario, retomó sus estudios. No faltó un día a clase, fue más veces a clase que la profesora. Descubrió que una de las llaves maestras es la escuela. Y se emocionó porque 28 años después recibía la segunda torta de cumpleaños de su vida. Eso es la pobreza. Saber que recibiste 2 tortas en tu vida. Por eso también hay que tener respeto a quien sufre la pobreza. A veces livianamente por lo que muestra la televisión de tal o cual grupo que hace mucho ruido y está en tal o cual avenida de provincia de Buenos Aires o de capital, che, acá no puede ser. No, pero para acá hay 22 millones de pobres. Hay mucha gente en la pobreza que lo único que tiene ganas es de emerger. La única diferencia es el código postal en el que nació. Pero si se despierta el coraje, van a ir saliendo y esta gente va a salir de la pobreza. Estos son los caminos en los que salen para educarse. Es una falta de respeto eso. O a veces hacen camino y no veredas. Hagan veredas. Si algunas veces ocupan un lugar para marcar los destinos del país, hagan veredas. Los pobres salen de la pobreza caminando. ¿No habrán escuchado ustedes alguna vez, señor, no pude ir a trabajar, era imposible salir de mi casa? No, la ambulancia nunca entró. No, era imposible que mi hijo vaya a la escuela, estaba todo embarrado. Bueno, hagan veredas. Es clave la vereda, siempre, fundamental. No es que uno de la pobreza extrema sale y se suba a un BMW y se va a su trabajo. Y no está mal tener un BMW, no me refiero a eso, sino al hecho concreto de ni siquiera generar veredas tan importantes. El acto de graduación, los distintos emprendimientos que fuimos pensando, hacer velas, hacer dulces, de a poco ir perfeccionándolo, máquinas para cortar vidrio, bueno, hay mucho vidrio dando vuelta, armemos vasos, participemos en feria, hay que generar el espíritu emprendedor, porque Akamazoo Argentina va a triunfar el día que toda esta gente vaya a ANSES y devuelva los planes sociales. Ese es el día de éxito nuestro. Y estamos tratando de ir llegando a eso, pero claro, la pandemia nos impide hoy asegurarnos de lo que para nosotros era fenomenal, trabajar, producir, vender.
Por supuesto que entiendo que la pandemia tiene un montón de aristas y que genera tragedias que uno nunca quisiera que ocurriesen, pero también es cierto que la necesidad, la ley de supervivencia humana va a estar por encima de cualquier ley estatal. Y que hay un punto donde si el pobre para poder sobrevivir necesita cargar 40 kilos de cartón en la espalda, va a salir igual, por más que le digan que no salga. Nosotros, por supuesto, que ayudamos y hoy, por suerte, estamos cubriendo todas las necesidades de alimentos, pero ojalá que se pueda buscar un término intermedio entre esto sanitario, lo económico, y bueno, que el país empiece a reactivar, porque con toda la responsabilidad que significa decirlo, estoy convencido que al terminar la pandemia tendremos entre 50 y 60% de pobreza mínimo. Trabajar en huertas, soñar con huertas hidropónicas, ¿pueden los pobres producir sin tierra como se produce en tantos sitios? Esto es un modelo extraordinario porque aumenta la productividad y también hoy se demanda mucho lo orgánico, por supuesto. No tendrán el capital, bueno, se conseguirá el capital, pero después pueden ponerse a trabajar y verán qué hábitos, qué disciplina, con qué respeto les han enseñado a mucha gente que a veces venía sorprendido a ver lo que estábamos haciendo. Esta reflexión de Milagros en WhatsApp a mí me parece fundamental. La última parte, donde ella estaba muy contenta por estar comprándose con lo que había generado con su salario, digamos, con los recursos que podía generar con las cosas que vendía, y se sentía muy contenta. Y la parte de abajo a mí me parece fundamental, no porque me menciona a mí, el que ha tenido todo esto en el corazón ha sido Pedro, pero dice, lo aprendimos de vos y del padre Pedro, que nos enseñaron a que los seres humanos tienen que ser bien tratados y darles más que un plan social. Esa reflexión entendió todo, Milagros, una vida durísima, de 16 años, embarazo a los 13 años, una vida, todo lo que ustedes se imaginen que a un ser humano no le tiene que pasar, a ella le sucedió. Ahora abanderada de la provincia, reflexiona de este modo, va a salir de la pobreza, saca a su hijo adelante de la desnutrición, no hay duda que va a emerger, porque tiene la capacidad. Lo único que es importante, y vuelvo a insistir con esto, hay que transpirar a la par. Yo transpiro a la par de ellos. Si hay que tirarse una zanja, nos tiramos juntos a una zanja. Si hay que ponerse a pintar, pintamos juntos. Si hay que hacer una escuela de una carpa, juntos. Porque así también se gana el respeto. Hacemos calefones solares. No hay agua caliente en nuestras casas, con lo importante que es para que los chicos no se enfermen, para poder sacar toda la electricidad que muchas veces está instalada de forma precaria en los baños de estas casas. Hoy con calefones solares, con latitas, con botellas, con tetrabricks, esto es un invento de un brasilero y después continuado acá por Pablo Castaño de una organización Sumando Energías. Pero nosotros aprendimos ese conocimiento y las propias familias hacen sus calefones solares. Si no trae el Estado el agua, ¿qué hacemos? Si no trae el agua caliente, lo hacemos nosotros. Y así aprenden, no sabemos construir, no importa, yo tampoco, no me preparé para agarrar una pala, no importa, lo hacemos juntos. Y van aprendiendo a armar estribos, plateas, y bueno, soñamos con alguna vez hacer nuestro barrio de Acamasoa, Dios quiera que pronto lo podamos realizar. Este es el sueño en 2 hectáreas, que ojalá podamos allí construir el primer barrio de Acamasoa, la primera comunidad con el trabajo, la disciplina, la parte de salud, la parte de urbanización, pero quería terminar esta charla haciendo mención a René Favaloro. Hoy se cumplen 20 años desde que ese hombre se suicidó, o mejor dicho, lo matamos los propios argentinos. Debiera ser parte de la currícula de este año, lamentablemente ya está por terminar el día, leer la carta, la última que escribió, hoy la publicaron varios diarios. Es un calco de lo que pasa en la Argentina. Un calco. Todo lo que describe en la carta sigue pasando. La mejor manera de honrar a ese gigante, que fue René Jerónimo Favaloro, que le salva la vida aún hoy
a 11 millones de seres humanos por el invento magnífico que generó, es tratar de erradicar la corrupción. Yo les deseo la mejor de la suerte en los ideales que tienen, en el sueño de poder llevar adelante una Argentina con sus ideales, pero les pido por el amor de Dios de que erradiquen la corrupción, porque la corrupción es la que genera más pobres, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Bueno, genial, Gastón. La verdad que impactante la exposición, ni hablar lo que nos mostraste. Pero bueno, con mucha tristeza debo decir que por allí lo que menos nos impactó fue la parte de la pobreza, ¿no? Creo que lo que vos decís es una realidad. Es prácticamente un espejo la Argentina de hoy. Lo que no está pasando es lo otro, ¿no? Esto de intentar, como lo estás haciendo vos de la Camasoa, fortalecer a esta gente que obviamente tiene derecho a vivir una vida mejor y a vivir dignamente. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Por qué no la política, Gastón? En mi caso en particular, porque sinceramente no tengo vocación política, o por lo menos política desde el punto de vista de intentar día tras día militar en un partido y buscar que ese partido llegue a los puestos que claramente se buscan para buscar el bien común. Pero en mi caso particular yo no me siento con esa vocación. Sí tengo una vocación humanitaria muy clara. Las veces que he tratado de correrme en mi vida, quizás por mis estudios, por mi formación, a hacer otra cosa, rápidamente vuelvo al eje del humanitario. Y mi ayuda, si querés, a que el país esté mejor, es estar justamente con los más pobres tratando de ponerlos de pie con algo que lamentablemente no se ofrece como primeras herramientas para salir de la pobreza, que es el trabajo, la educación y la disciplina. Entonces yo prefiero ser un ejemplo minúsculo, pero ser un ejemplo potente en el sentido de decir, no, mirá, acá había gente que no estudiaba y estudia, acá había gente que no tenía trabajo y trabaja, acá tenía gente con niños que padecían bajo peso y ya están con un peso normal, han salido de la desnutrición, acá había gente que no tenía la dignidad en su interior y hoy la tiene y te habla de igual a igual y sueña con progresar, con una vivienda, con un viaje, con un mejor futuro para sus hijos. Entonces yo no tengo vocación política, pero sí tengo mucha vocación humanitaria y sí una vocación de dar una mano. Cuando Aldo me contactó y bueno, Rodó también me había dicho, a mí en cualquier lugar que me llamen, yo les contaré lo que hacemos. No sé si está bien, si está mal, pero sí estoy seguro que funciona. Con tropiezos, con caídas, con derrotas, con decepciones, pero funciona. Y si no me quieren creer a mí, bien, el caso práctico más exitoso que es el de Pedro, más difícil que hacer eso en Madagascar no hay, porque insisto, no hay pobreza, ya hay supervivencia absoluta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante tu proyecto. Felicitaciones. La gente está con mucha ansiedad y ganas de acompañarte. Y yo para cerrar y pasarle ya la despedida a Aldo, quiero hacer una reflexión, digamos, política, porque creo que el futuro se cambia haciendo política y más allá de que este sea un ámbito académico, creo que hay que siempre poner esa cuotita que tenemos los que caminamos la calle. Yo quiero ser honesto, conocí la pobreza en la campaña electoral del 2003. Yo fui candidato a intendente de Bahía Blanca y ahí tuve mi primer encuentro con la pobreza, a pesar de venir del colegio salesiano. Pero bueno, pasó, no se llegó en ese momento, y no solamente la pobreza creció, sino tampoco cambió la agenda, por lo menos ni del país, ni de mi ciudad, y desde ese lugar es que hoy voy a volver a hacer el intento, obviamente a través de la mano de Ricardo López Murphy,
que a quien respeto muchísimo y que creo que tiene todas las posibilidades de generar, si todos lo acompañamos, una Argentina mejor. Así que invitarlos a todos a hacer política. Así como lo dijo Gastón, algunos se sentirán más tocados por la cuestión de este tipo de emprendimientos, pero hay que tener contacto con la realidad. Y la política es eso, es hablar con la gente, tomar contacto con la realidad y, por supuesto, trabajar y mucho. Gracias, Gastón, un placer conocerte. Aldo, te cedo la palabra, gracias a todos. Muchas gracias, Gastón Vigo, por tu exposición. Realmente para la Escuela de Formación Política es todo un desafío presentar estos trabajos del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil. Te deseamos mucho éxito en tu tarea y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos para el próximo miércoles a la Escuela de Formación Política y